tengan una cordial bienvenida. Realmente estoy muy contenta con su presencia porque es una expresión del interés en una temática tan relevante para el mundo del trabajo y para las mujeres en particular. Yo quiero agradecer a Laís por esta excelente exposición que le ha dado un contexto, un marco a la presentación de los resultados de esta encuesta y también remarcar cómo esta exposición que nos hace Laís desde lo que son los esfuerzos que está haciendo el Brasil en la perspectiva de formulación de políticas públicas de cuidado y en general de protección social en general, nos muestra el potencial que tiene de análisis este tipo de información, no solo para hacer investigaciones sobre distintos campos de los que se ha hablado hasta ahora, sino sobre todo para contar con insumos, con argumentos para comenzar en el país con la deliberación, con el debate en torno a las políticas económicas, políticas laborales, políticas sociales y de protección social que se requieren con urgencia. Creo que a estas alturas se han desmontado muchos de los marcos institucionales y de los proyectos y los programas vinculados con la protección social, tanto contributiva como no contributiva, y por tanto esta encuesta tiene ese propósito de aportar al debate público, al debate ciudadano sobre el tema de los derechos, las desigualdades, los tiempos, los trabajos, etcétera, y lo que es la contribución que desde la sociedad se hace a la reproducción de la vida. Creo que ahí está, ahí hay como una deuda, ¿no?, en términos de ese debate. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a hacer una reflexión en dos partes. En la primera voy a hacer referencia al marco conceptual que ha guiado la encuesta, creo que es un tema clave para entendernos, y en la segunda parte vamos a presentar los principales resultados de la encuesta. El documento, el informe que les hemos pasado no pretende ser exhaustivo, solamente quiere mostrar lo que ha sido este complejo y difícil levantamiento de datos en estos últimos meses, pero sí es indicativo de la importante información que contiene esta encuesta. Hablaremos de algunos indicadores, pero sí quisiera que todos observaran también el potencial de análisis que tiene la información que se ha generado con la encuesta urbana de uso del tiempo en este año. Entonces, partimos. Este no está. La encuesta tiene como fundamento las perspectivas de género y de derechos humanos. Eso es insoslayable en este tipo de estudios. Y a tres conceptos básicos. Uno, el de la división sexual del trabajo. Otro, el del trabajo más allá del mercado, y el tercero, que es el concepto de reproducción social. Como también Laís ha mencionado esta mañana, este marco general conceptual viene ya de una larga discusión de las economistas feministas, ¿no es cierto? Y es una contribución que con el tiempo ha cristalizado en una serie de propuestas, ¿no?, tanto conceptuales como normativas y de aproximación a este tipo de estudios. Somos tributarios de ese avance tan importante, de esa contribución que han hecho quienes nos han antecedido. En este caso, entendemos la división sexual del trabajo como mandatos sociales que asignan a los hombres la participación en las actividades económicas, trabajo productivo, llamado productivo, y a las mujeres las actividades domésticas y de cuidado, el trabajo reproductivo.
El otro concepto es el concepto ampliado de trabajo de la OIT. Este está definido como todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes y servicios para el consumo de otros o para el uso final propio. Esta es la innovación, este es el componente de ampliación del concepto que hace la OIT y que viene precedido por largos años de lobby, ¿no? de presión incluso, de un grupo internacional de trabajo y género ligado a la CEPAL, que busca que la OIT reconozca al trabajo no remunerado, al trabajo para el uso final propio, como trabajo productivo además. Entonces, es en ese marco que se va a inscribir todo lo que es ya el diseño de la encuesta del uso del tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta ampliación? Según la propia OIT, es estimar el volumen de trabajo para las cuentas nacionales de producción, incluidas, dice, las cuentas satélites, que son las cuentas donde se contabiliza, se registra el aporte del trabajo no remunerado, justamente, que por muchas razones no se inscribe dentro del Sistema Nacional de Cuentas, sino que se lo maneja hasta ahora por separado. Y dice también la OIT que la importancia de esta ampliación es medir la contribución de todas las formas de trabajo al desarrollo económico, al sustento de los hogares, al bienestar de los individuos y de la sociedad. Entonces, no solo es la medición, sino también ver cómo contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo, a la reproducción social en general. Y ahí vamos al concepto de reproducción social, que entendido por nosotros como un complejo proceso de tareas, de trabajos, de esfuerzos, cuyo objetivo es la reproducción biológica y la reproducción de la fuerza de trabajo. Nos ha parecido un concepto muy importante para organizar lo que es el diseño de la encuesta, porque es un concepto inclusivo. Es un concepto que nos está hablando de distintas formas de trabajo, que no separa la producción de la reproducción, que ve imbricadas producción y reproducción, que no separa la noción de trabajo remunerado y trabajo remunerado. Y finalmente nos remite a la noción de trabajo total. Y entendemos que esta es una categoría sustantiva en lo que hace a las actividades de uso del tiempo, y también es una categoría sustantiva en los análisis económicos, laborales, sociales y de género vinculadas con el debate de la política pública. En lo que sigue hemos usado, y ha sido también un consenso que se ha dado en estos grupos de análisis de trabajo y género, de utilizar el trabajo remunerado y no remunerado como las nociones con las cuales se va a trabajar las encuestas, porque tienen tienen dos cualidades, ¿no? Uno, que permiten entender, ¿no?, de qué estamos hablando, y otro que nos está haciendo referencia a relaciones sociales de producción. Entonces, su uso también nos permite hacer análisis interesantes en términos de la relación entre el uso del tiempo y la pertenencia de las personas o la posición de las personas en la estructura de clase social. Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, reconocer las tareas domésticas y de cuidado como trabajo dentro de la frontera general de la producción sitúa pues a las mujeres como trabajadoras y por tanto como sujetos de derechos en relación con las políticas dirigidas a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en las condiciones de trabajo y de vida. Y aquí quiero mostrarles el marco conceptual que ha ordenado todo el diseño de la encuesta, y es el marco que está dado por la clasificación de actividades de uso del tiempo de América Latina.
Esta es una propuesta que ha nacido del grupo de análisis de género y trabajo, en el cual durante casi 14 años han participado todos los institutos de estadística de nuestros países. Y este gran, digamos, proyecto ha estado enmarcado en la Comisión de Estadísticas de las Américas de la CEPAL. Entonces ahí hay que reconocer que ha habido un esfuerzo sistemático importante que se ha sistematizado en este instrumento que se llama Cautal y que no solamente ordena nuestro trabajo, sino que es utilizado para armonizar la generación de información en las encuestas de uso del tiempo en toda la región. Entonces nosotros hemos llegado a hacer la encuesta en un momento en que prácticamente están definidos los campos y están definidas las listas de actividades principales sobre las cuales consultar para estudiar el uso del tiempo en la región. Y ahí tenemos en el marco, la primera distinción está hecha entre actividades productivas, esa noción de trabajo total, y actividades no productivas. Dentro de las actividades productivas tenemos una división, aquellas que están dentro de la frontera de la producción del sistema de cuentas nacionales, lo que se registra, lo que se contabiliza hasta ahora, que es el trabajo remunerado, en la sociedad y que va a construir a partir de eso las cuentas nacionales. El segundo componente de las actividades productivas son aquellas que están fuera de la frontera de producción del sistema, pero dentro de la frontera general. Y entonces, en el primer caso, estamos hablando del trabajo en la ocupación, sea asalariada, sea independiente, y trabajos que van también dirigidos a la producción de bienes para autoconsumo. Y en el segundo, estamos hablando del trabajo no remunerado, tanto doméstico como de cuidado. Entonces, vemos cómo hay un reconocimiento a partir de esto, del trabajo no remunerado como trabajo productivo, sujeto a contabilización y sujeto a dimensionar su contribución a la producción de cuentas nacionales. En cuanto a las actividades no productivas, son básicamente aquellas que están fuera de la frontera general de la producción y se refiere a actividades personales para beneficio propio, actividades que no se pueden delegar a terceras personas, que es todo aquello que tiene que ver con el autocuidado, las actividades recreativas, culturales, educativas y otras. Entonces, es a partir de este marco que hemos hecho el ordenamiento general de nuestra encuesta. Y el objetivo general de la encuesta es medir de manera integral el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado y las actividades personales de hombres y las mujeres. Y además, el tiempo que dedican cotidianamente a las diferentes actividades, siempre con el propósito de utilizar la información generada para el análisis de políticas públicas, económicas, sociales, laborales y de género. Entonces, este objetivo también es bastante común en relación a otros estudios. Y hemos especificado cuatro objetivos específicos. El primero es medir el tiempo total destinado a las dos formas de trabajo, pero también conocer sus interrelaciones, y este es un tema crucial a la hora de hablar de políticas de empleo, políticas de equidad en el mundo del trabajo. El segundo tiene que ver con medir el tiempo destinado al trabajo en actividades no remuneradas, tanto domésticas como de cuidado, para el propio hogar y también para otros hogares, porque resulta que no solamente hay actividades destinadas a los hogares, sino que hay soportes de distinta naturaleza que hacen
las familias a otros hogares. El otro tema es conocer las necesidades y el acceso a servicios de cuidado de los hogares a través del Estado, el mercado y las familias. Creo que es importante en estas encuestas también de alguna manera identificar lo que son demandas de cuidado y también identificar lo que son servicios de cuidado que se están prestando desde distintos actores sociales. Y por último, también hemos marcado como objetivo de la encuesta contar con insumos para valorizar el trabajo no remunerado en cuentas satélites y también para estimar la carga de cuidado de los hogares. Creo que estas encuestas dan muchos elementos para estimar la carga de cuidado y sobre todo proyectarla, porque dependiendo de lo que son las demandas en función de la estructura de edades de la población, uno puede proyectar qué va a pasar a futuro en términos de quiénes son los que van a necesitar cuidados y qué tipo de cuidados van a necesitar. Por ejemplo, si hay menos niños, pero hay mucho más personas adultas, bueno, entonces las demandas de cuidado van a cambiar con el tiempo. Bueno, dicho esto, que es el marco general de nuestra encuesta, voy a presentarles lo que han sido las definiciones básicas de la encuesta. Pero antes, aclarar que estas definiciones finalmente han sido ajustadas a partir de la encuesta piloto que hemos hecho más o menos en el mes de mayo. Es decir, hemos apostado grande a la encuesta piloto y después hemos quedado con estas definiciones a partir de esa experiencia. Primero, la población objetivo de esta encuesta es aquella que tiene 12 años y más. Hemos dejado atrás la voluntad de medir desde 10 años para arriba, porque mucho del trabajo infantil que no se ve está vinculado a las tareas domésticas y de cuidado del hogar, pero hemos quedado en 12 años y más. Obviamente las unidades de análisis son las viviendas, los hogares y los miembros de los hogares. La cobertura geográfica está referida a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Este ha sido un recorte absolutamente necesario porque las encuestas de uso de tiempo no solo son complejas, sino que son muy costosas y realmente nos habíamos puesto un desafío enorme, pero hemos dejado la posibilidad de representar un área urbana del eje central muy grande en términos de su importancia en nuestro país. El otro tema tiene que ver con el diseño de la muestra. Es una muestra probabilística por conglomerados. Los conglomerados son los sectores sociales y los sectores censales y las manzanas censales. Es bietápico. En una primera etapa se eligen manzanas censales, en una segunda las viviendas y con estratificación geográfica, es decir, que cada una de las ciudades que hemos incluido dentro de la cobertura de la encuesta ha sido, considerada como un estrato, de tal forma que podemos representar no solo a las ciudades en su conjunto, sino también a cada estrato, es decir, a cada ciudad. El tamaño de la muestra ha sido otro tema de debate y nos hemos asegurado mucho antes de definir esto que hemos logrado hacer, mirando cuál serían los márgenes, ¿no es cierto?, de error, de confiabilidad, etcétera, que nos permitiría una muestra de este tamaño. Entonces hemos convenido en que un tamaño de muestra de 2.000 hogares y 7.000 personas nos permitía representar al conjunto observado. El periodo de referencia ha sido otro tema de gran discusión porque en algunas encuestas se toma la semana anterior como periodo de referencia y en otras el día anterior a la entrevista. Hay mucho a favor o en contra de cuál se usa, pero en la encuesta piloto que hemos hecho
En el CEDLA hemos visto que preguntar sobre semana pasada es así como preguntar sobre hace 10 años. La gente no se acuerda, ¿no? De tal forma que la mejor referencia para la entrevista era hablar del día anterior, y lo hemos hecho de esa manera. El periodo de levantamiento ha estado concentrado entre junio y septiembre de este año, y realmente ha sido un esfuerzo fundamental entre la empresa y el CEDLA. Pero también este ha sido un encuentro que no es solamente debido a la calidad de la oferta que hizo la empresa para hacer la encuesta, sino que aquí hemos tenido experiencias muy valiosas a lo largo del tiempo con Real Data, que ha hecho la encuesta, estudios, por ejemplo, de trabajo infantil en la Amazonía, estudios de empleo en diferentes ciudades, estudios de empleo sobre jóvenes, trabajo infantil, etcétera, de manera que se ha combinado experiencias y destrezas y hemos logrado hacer un gran equipo, yo diría, de trabajo a lo largo de ese tiempo. Y en cuanto a los informantes directos eran las personas de 12 años y más, y los informantes calificados para dar información sobre el hogar o, por último, sobre algún miembro del hogar que no hubiera podido responder a encuesta eran las personas de 18 años y más. Es decir, estas definiciones tienen los elementos clásicos de las encuestas de hogares con su especificidad. Entonces, podemos decir que esta encuesta es una encuesta especializada. Se llaman encuestas independientes en el concierto internacional. La cobertura de las 4 ciudades comprende al 70% de la población urbana nacional y al 80% de las ciudades capitales del departamento. Entonces, es una cobertura muy importante para después hacer análisis con relevancia para las políticas públicas. La selección de la muestra ha sido realizada en forma independiente por ciudad, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de respuesta no esperada del 10%. Y los datos muestrales finalmente han sido ponderados siguiendo los procedimientos de ajuste habituales, ¿no? Haciendo análisis por diseño y correcciones por no respuesta, y también calibrando la muestra por la proyección demográfica con la estructura por sexo y edad de la población. En esto de la ponderación nos hemos ceñido a los procedimientos habituales del INE y a sus propias proyecciones, de tal forma que hemos logrado comparabilidad a nivel de totales poblacionales con las encuestas de hogares. Como en toda encuesta por muestreo, los resultados son valores estimados de cada tasa, de cada variable, y tienen asociados un error. El coeficiente de variación es la medida que hemos utilizado para estimar los errores. Y el resultado de los análisis de los errores nos ha indicado que los 50 principales indicadores de la encuesta tienen un coeficiente de variación menor al 10%. Y eso nos ha dado mucha seguridad para el análisis de los resultados, porque nos está mostrando una calidad óptima de comportamiento, tanto para el conjunto urbano como para las ciudades. Entonces, hasta aquí yo creo que son los elementos básicos de la encuesta, y pasaremos a ver la estructura del cuestionario muy rápido, porque lo que queremos resaltar es que en general en América Latina se hacen encuestas de uso del tiempo para medir básicamente el trabajo no remunerado, o se vincula el estudio de uso del tiempo a encuestas de empleo, las encuestas habituales de empleo, donde el costo de eso en términos del resultado es que se tiene que trabajar con listas muy básicas de actividades no remuneradas, lo cual no contribuye a una medición integral
de lo que es el trabajo. En nuestro caso hemos hablado de la noción de trabajo total, de trabajo integral, y por lo tanto hemos querido que nuestra encuesta tenga dos patas, ¿no? La primera, se está midiendo el trabajo remunerado en todas sus formas, con todas sus características, como es una encuesta de empleo regular, ¿no? Que se aplica de manera regular, o que como una encuesta de empleo que está vinculada con las encuestas de hogares. Y en la segunda parte se ha destinado toda la segunda parte al trabajo no remunerado, distinguiendo el trabajo doméstico, el de cuidado y las actividades personales. Un elemento a remarcar es que en toda la primera parte que hace a la caracterización de los hogares, de los miembros de los hogares, de la vivienda, hemos incorporado los elementos de demanda de cuidados y de oferta de cuidados en las ciudades, y también se ha captado todo lo que es el acceso a las políticas de protección social contributivas y no contributivas. Entonces eso nos marca también un panorama importante para el análisis posterior de lo que es la situación del cuidado en el país. Entonces es ese tres bloques, uno general de contexto, uno de trabajo remunerado inextenso y otro de trabajo no remunerado inextenso. Hay un pequeño bloque que está marcado al final, que nos habla de las ayudas externas. Entonces, para entender también la situación del trabajo no remunerado y del cuidado sobre todo, es importante ver quiénes apoyan a los miembros del hogar y también la existencia o no de trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y de cuidado, es decir, contratación de trabajadores y trabajadoras del hogar. Entonces, con todo eso, ya paso a decirles que los datos que hemos recogido se presentan con 4 indicadores. Uno, otra vez, estos indicadores también están estandarizados, los encontramos en todos los estudios en la región y nos van a permitir hacia adelante comparar la situación que hemos encontrado en Bolivia con la que encontramos en los estudios urbanos de uso del tiempo en otros países de la región. Entonces tenemos ahí el tiempo promedio que las personas dedican a una determinada actividad, el tiempo social que nos dice el tiempo que la población total, para nosotros de 12 años y más, dedicó a una determinada actividad sobre esa población de 12 años y más, independiente si realizaron o no esa actividad. El otro indicador tiene que ver con el tiempo total o carga de trabajo global. Y este nos parece un indicador sumamente relevante porque nos está construido a partir de las horas de trabajo, del volumen de horas de trabajo. Y el indicador es la suma del tiempo que las personas dedicaron a las actividades de trabajo sobre el total de personas que trabajaron. Y finalmente está la tasa de participación para conocer el porcentaje de población que dedica tiempo el día anterior a la entrevista a una determinada actividad. Entonces, tasas de participación y tiempos son los indicadores centrales con los que hemos trabajado. Y aquí yo quisiera, antes de entrar a ver los principales resultados, a decirles que uno de los objetivos de haber hecho este trabajo es también mostrar que es posible hacerlo y dialogar con, por ejemplo, el INE, que es la entidad encargada de las estadísticas oficiales, para poder avanzar en ese desafío de hacer una encuesta de hogares con cobertura nacional, una encuesta de uso de tiempo con cobertura nacional, que es como una deuda que tiene el país
frente a esos largos años de participación en ese grupo que ha trabajado por este desafío de hacer que el trabajo no remunerado sea reconocido como trabajo, que sea reconocido como trabajo productivo y también que sea sujeto, digamos, de lo que son estudios de uso del tiempo. Entonces, ahí va esa reflexión. Vamos entonces a los principales resultados. Y vamos a mostrarles solamente 6 indicadores generales. Obviamente, es la encuesta, su contenido, podrán ver que da para hacer muchísimos análisis y para vincular el tema del trabajo remunerado y no remunerado. Aquí solamente vamos a hacer dar cuenta de los indicadores básicos. Entonces, en este primer indicador tenemos la participación y el tiempo por grandes actividades. Y aquí se ve que el trabajo remunerado representa, en el trabajo remunerado participa el 50,3% de la población de 12 años y más. Y en el trabajo no remunerado, el 92% de la población declara haber realizado alguna actividad el día anterior a la entrevista. En temas de tiempo, ¿no? El tiempo dedicado al trabajo remunerado es de 9 horas 26 minutos y el tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado es de 4 horas 53 minutos. En este cuadro ya se comienzan a ver las desigualdades. En el trabajo remunerado, la brecha de participación entre hombres y mujeres es casi de 10 puntos. Entonces, ahí ese es un elemento a considerar en toda la discusión de los resultados de este trabajo. En el trabajo remunerado también, no remunerado, también hay una brecha. Las mujeres trabajan participan con 95% y los hombres con 89%. La brecha no es tan grande como en el trabajo remunerado. El otro elemento está marcado por la diferencia enorme de horas entre la dedicación de las mujeres y los hombres al trabajo no remunerado. En realidad, las mujeres trabajan el doble del tiempo de los hombres en el trabajo no remunerado. Y en cambio, en el trabajo remunerado, la brecha está llegando más o menos a 2 horas. ¿No? Entonces, la brecha central está dada por la participación de hombres y mujeres y el tiempo de hombres y mujeres en las actividades no remuneradas. En lo que sigue vamos a trabajar más el tema del trabajo. Y sí, en la otra gran actividad, decirles que la otra gran actividad de uso del tiempo son las actividades personales. Entonces me voy a referir ahora a algunos elementos de las actividades personales. Como ustedes pueden ver, el tiempo promedio que usa la gente en las actividades personales es de 18 horas, ¿ya? 18:43, casi 19 horas. Y aquí hay un elemento a remarcar. Cuando uno hace estas encuestas, hay un conjunto de actividades que se realizan en forma simultánea a otras. En esta primera vuelta de análisis de la encuesta, todavía no hemos depurado todo lo que es la simultaneidad. Es decir, estas 18 horas están conteniendo todavía actividades que se realizan en forma simultánea y que hay que trabajar para llegar, ¿no es cierto?, digamos, a estimar lo que pasa con 24 horas al día o un poquito más, porque no siempre es posible hacer coincidir. Entonces tenemos ahí todavía un reto que tiene que ver con controlar las actividades simultáneas. Y aquí aprovecho para contarles algo de la metodología. Hemos utilizado una regla de horas para la medición del tiempo, que es una regla que está marcando las 24 horas del día y tiene desglose cada 5 minutos. Entonces hemos logrado captar casi todas las actividades simultáneas. Lo difícil es procesar esas actividades simultáneas.
Entonces llegamos a hacer llegamos a hacer hasta los gráficos de cómo son simultáneas, pero todavía hay un trabajo pendiente para que se tome decisiones sobre cuáles son las principales, ¿no es cierto?, y cuáles son las secundarias en ese tiempo de trabajo, de tal forma de dimensionar adecuadamente las actividades personales. Entonces, con eso paso al siguiente cuadro, y solamente para darles una idea, de esas 18 horas, vemos que las actividades fisiológicas, alimentarse, dormir, etcétera, llevan más o menos 10 horas con 35 minutos. No nos vamos a olvidar que los niños están comprendidos en la encuesta y hay unas jornadas, unos tiempos para dormir más largos de los menores. El aprendizaje y estudio nos llevan más o menos 6.35 horas, la asistencia a la escuela. La convivencia social, el uso de medios de comunicación vistos de manera conjunta como alrededor de 4 horas. Deporte, ocio, etcétera, 1.46 horas. Y todo lo que hace a cuidados personales, incluidos los aspectos básicos de la salud, lleva 2.05 horas. Y aquí aprovecho de decirles algo más. El tiempo es otra variable muy difícil de manejar en estas encuestas, entonces también hemos estado aprendiendo cómo hacerlo. Cada actividad listada, para cada actividad listada se estima el tiempo de dedicación de manera autónoma. Y sí también se puede construir un promedio de horas. Ese promedio de horas está comprendiendo la realización de una o más actividades dentro del grupo, digamos, de cuidado o dentro del grupo de actividad doméstica. Entonces, no vamos a esperar que los promedios individuales de cada actividad tengan una correlación automática con lo que es el promedio general del conjunto de actividades. Entonces, esto todavía está por trabajar y de ahí que nos hemos concentrado en lo que es central también del estudio, que tiene que ver con el uso del tiempo en el trabajo remunerado y no remunerado. Y aquí está el primer indicador de lo que es el trabajo total, remunerado y no remunerado, y ahí vemos que la participación total en estas dos formas de trabajo llega al 96,1%. Los hombres 95% y las mujeres 97,1%. Y este es un primer indicador de la importancia de medir el trabajo no remunerado porque refleja mejor la dedicación de las mujeres al trabajo. Obviamente, a partir de su mayor dedicación al trabajo no remunerado, bueno, su participación en el trabajo total también es más alta. Y no solo es más alta en cuanto a participación, sino también en cuanto a el tiempo que destinan a las actividades. Hay 1 hora y algo más, 1 hora y 18 minutos de diferencia entre lo que es la dedicación de los hombres al trabajo total y la dedicación de las mujeres al trabajo total. Y aquí hay una conclusión, ¿no?, que dice, cada vez más mujeres salen al mercado laboral o trabajan en forma independiente, pero la carga diaria del trabajo no disminuye como se podría esperar. O sea, esta noción del trabajo total nos muestra la forma tan tradicional en que se comporta la dedicación a las actividades no remuneradas del hogar entre hombres y mujeres. Y aquí viene el otro indicador que creo que es importante en todos sus términos, y es el tiempo total o la carga global de trabajo. Como decíamos, este indicador es la suma del total de horas que se dedican al trabajo remunerado más el total de horas dedicadas al trabajo no remunerado por toda la población de 12 años y más, ya sea que se realiza para el mercado o para el propio hogar o para otros hogares. Entonces, aquí ¿qué encontramos? Que el volumen total
de horas trabajadas el día anterior a la entrevista es de 35 millones de horas. De este total, 17 millones corresponden al trabajo no remunerado y 18 millones de horas corresponden al trabajo remunerado. Entonces vemos que el trabajo remunerado en horas representa el 51.3% y el trabajo no remunerado el 48.7%. Es decir, que casi la mitad del trabajo total que se realiza en los hogares está por fuera del mercado. No está contabilizado. Es el componente invisible del sistema económico actual. Y yo creo que aquí hay todo un elemento para la reflexión, para la argumentación, para el debate de políticas públicas, con un dato que parece insignificante. Pero también es importante porque el tiempo medido en horas es un indicador crucial a la hora de intentar valorizar el trabajo no remunerado en relación a su contribución al Producto Interno Bruto. Y aquí vemos también cómo a partir de este indicador se advierte claramente la brecha entre hombres y mujeres en relación a la carga global de trabajo. En el caso de los hombres, el 66% de su tiempo está destinado al trabajo remunerado. En cambio, en el caso de las mujeres, el 60% de su tiempo está destinado al trabajo no remunerado. Y esto también, este es un elemento otra vez central, cómo la discriminación, la selección en contra de las mujeres, etcétera, lleva a que su presencia, a pesar de haber aumentado, su presencia en la actividad económica remunerada es extremadamente limitada. Y es otro tema vinculado con lo que son las políticas de inserción de las mujeres en el mercado laboral. Y eso, digo a manera de conclusión, es en el uso del tiempo, donde las desigualdades entre hombres y mujeres se materializan, son muy expresivas, ¿no? Y también se puede decir que existe una fuerte correlación entre el lugar que ocupan las mujeres en la división sexual del trabajo y otras inequidades. O sea, el tener tanta carga de trabajo no remunerado en los hogares está generando formas de injusticia muy importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, no solo es el limitado alcance de su participación en el mercado laboral, sino la forma en que se incorporan a la actividad económica, que por lo general para las mujeres y sobre todo para las mujeres de menores ingresos está transitando básicamente por ocupaciones muy precarias en el sector familiar de la economía. Ya no quiero decir informal porque el informal es todo y es nada, sino en actividades domésticas que se realizan en el seno de los hogares, ¿no es cierto? O en pequeñas actividades vinculadas al comercio, a los servicios personales, etcétera. Esos son sus espacios, digamos, más importantes. E incluso hay formas de trabajo de las mujeres vinculadas a unidades económicas familiares, donde el beneficio económico es para el hogar y no para las mujeres, por lo tanto, esa inserción laboral incluso sin ingresos propios y por lo tanto sin autonomía. El otro tema de estar con este peso de 60% en el trabajo no remunerado tiene que ver con el menor acceso a prestaciones sociales contributivas. Eso parece una obviedad, pero es cierto que no tienen acceso a salud, a pensiones, a beneficios parentales que se han llegado a dar en los últimos años, al descanso anual, etcétera. Es decir, a nada de aquello que puede cubrir los riesgos de vida. Entonces, también hay una conclusión a partir de esto, ¿no? Ese papel esa carga tan pesada de las mujeres en el ámbito reproductivo es esencial para comprender la persistente feminización de la pobreza en nuestras sociedades.
decía que la carga de trabajo es una medida útil para estimar al aporte al PIB, y aquí sí hago una mención. Actualmente 23 países ya cuentan con encuestas de uso del tiempo. De los 23 países, dice la CEPAL, que 10 países valorizan económicamente el aporte al PIB del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y 5 ya tienen cuentas satélites para contabilizarlo, es decir, ya han logrado a partir de estos indicadores tener su cuenta satélite, y después vendrá la presión para ese reconocimiento del aporte productivo del trabajo no remunerado a la economía. Él ya nos ha comentado algo, Laís. Se estima que en la región el trabajo no remunerado contribuye con un porcentaje que varía entre el 18 y el 25% del PIB. O sea, la encuesta va a ser una invitación a intentar estimar el aporte que hemos encontrado. Y aquí no interesa, y eso hay que saber, por eso después dialogaremos con los investigadores, se puede estimar ese aporte para las ciudades. El tema de que el indicador sean horas, tiempo de trabajo, es una ventaja para estos análisis de las contribuciones a la economía. El otro indicador, que también algo ha mencionado Laís y que es relevante, es el vínculo entre la condición de actividad en las encuestas actuales, en las encuestas de empleo, y el trabajo no remunerado. Y vemos que existe una fuerte correlación entre ser ocupado, ser desocupado, ser inactivos, según las encuestas actuales, y el trabajo no remunerado. Quienes no trabajan ni buscan trabajo se definen como inactivas en las estadísticas actuales. Pero en realidad lo que la encuesta muestra es que participan más y por más tiempo en las actividades reproductivas del hogar. No solo las mujeres, también los hombres. Entonces, esta noción del ni estudia ni trabaja, que se ha puesto sobre la mesa, realmente está siendo ampliamente cuestionada porque hay un trabajo invisible, un trabajo oculto que estos ni realizan en relación a la reproducción de las familias. Las mujeres inactivas hemos medido que trabajan en promedio hasta 8 horas diarias en el hogar. Los hombres hasta 3.33 horas. ¿Cuál es el ámbito de mayor dedicación de estas personas llamadas inactivas? Es el ámbito del cuidado. Entonces también es muy sugestivo. Cuando cuidas, la rigidez en el uso del tiempo, la posibilidad de aprovechar oportunidades fuera de la casa son mínimas, son menores. Entonces, ese tipo de asignación de tareas está significando que muchas mujeres no puedan participar activamente en el mercado laboral. Y bueno, reconocer y valorar ese trabajo invisible, pues es otro desafío de las políticas públicas de empleo y de protección social. Y aquí vamos a encontrar mujeres en edades centrales de actividad económica, pero vamos a encontrar muchos jóvenes, ¿no?, que desalentados al no encontrar empleo, están trabajando básicamente de esa forma invisible en los hogares. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver los componentes del trabajo no remunerado. Tenemos los dos componentes y ahí vemos que la participación de la población en el trabajo doméstico aquí incluye solamente el trabajo para los hogares, no hemos considerado para otros hogares. El 90% participa en el trabajo doméstico de su hogar y el 37.9% participa en actividades de cuidado, ¿no? O sea, es diferente y es importante esa diferenciación. Sabemos que al trabajo doméstico se le dice cuidado indirecto y al trabajo de cuidado aquí se le dice trabajo de cuidado directo. Entonces, en el cuidado directo participan el 37.9%. Y ciertamente en ambos las mujeres participan más y por más tiempo, como hemos dicho, ¿no? Entonces eso está
está ya marcado. Ahora, claramente estos datos nos dicen que no todos los hogares tienen personas que demandan cuidado. Depende mucho del ciclo vital de los hogares y de la composición de los hogares, y lo hemos podido verificar. Además, hoy en día, en nuestras ciudades, hay cada vez más hogares unipersonales. Hay cada vez más hogares nucleares sin hijos, hogares nucleares, ¿no? La pareja con hijos mayores de 18 años. Hay hogares sin adultos mayores, hay hogares sin personas en situación de discapacidad, donde la carga de cuidado es más baja. Entonces también hay que saber que no hay demanda de cuidado en todos los hogares, y aquí hay muchos indicadores y variables en la encuesta que nos permitirán delimitar bien cuáles son los tipos de hogares que demandan, ¿no? Hemos construido un indicador que se llama hogares con demanda de cuidado, hogares sin demanda de cuidado. Es decir, hay mucho para trabajar en relación a este tema. Y aquí está el de la desagregación de las actividades de trabajo doméstico que hemos medido, y tenemos básicamente que en todas las actividades las mujeres tienen una mayor participación. Es decir, hay una participación mayor en todas estas actividades que socialmente se consideran feminizadas. Entonces nos vemos así en el plano más tradicional de uso del tiempo de las mujeres, por ejemplo, en preparar, servir alimentos, en limpiar y mantener la vivienda, en limpiar y arreglar la ropa, etcétera, y en parte en todo lo que hace a la gestión del hogar, que tiene que ver con compras y administración. Ahí se ve un poquito más de participación de los hombres, pero en general son las mujeres las que tienen mayor presencia, y también por tiempos más altos. En el trabajo doméstico, como promedio, las mujeres trabajan el doble de lo que trabajan los hombres. Y aquí estamos con el trabajo de cuidado. Ahí también tenemos una lista de actividades que hemos medido, y es la misma situación que la anterior. Las mujeres son las que tienen mayor participación en todas las actividades, y por tiempos que igual duplican a los de los hombres. Ahí hay un remarque que tiene que ver con el cuidado pasivo. Hemos querido medir el cuidado pasivo y hemos incluido una pregunta para hacerlo. ¿Y qué es el cuidado pasivo? Es decir, estar pendiente o disponible para atender a algún miembro del hogar, para darle el apoyo en alguna actividad mientras estás desarrollando otras actividades. Y hemos encontrado algo interesante, y es que el 30% de las mujeres prácticamente realiza actividades de cuidado pasivo. Cuida a los niños mientras cocina, cuida a los niños mientras lava la ropa, cuida a los niños incluso cuando sale a trabajar, va con el niño, etc. Y entre los hombres esa participación es la mitad de las mujeres, pero también existe. Y este cuidado pasivo, en apariencia muy normalizado por las mujeres como actividad, da pues mucha rigidez a la disponibilidad para salir de la casa. Por ejemplo, yo quisiera trabajar, pues estoy cuidando 4 niños, o estoy mirando a un nieto, o estoy mirando, ¿no? No sé, pues a una persona con discapacidad. Entonces, aunque no tenga una atención permanente a esas personas, tengo que estar vigilante, tengo que estar disponible, y por lo tanto no tengo posibilidad de salir fuera del hogar. Y en este cuidado pasivo, las horas de trabajo son muy altas, justamente, y esa es la causa de esa rigidez. Las mujeres 10 horas, los hombres 6:34. En esta actividad hemos encontrado el tema de la simultaneidad dibujado así, es muy gráfico.
esta actividad está siendo simultánea con todo, ¿no? Entonces, aquí estamos aprovechando la experiencia de nuestras colegas, ya la van a conocer dentro de un rato a nuestra colega María Eugenia Gómez Luna, con la que estamos dialogando cómo depurar estas actividades simultáneas y cómo tratar este cuidado pasivo en última instancia, porque aquí lo hemos mantenido separado, no le hemos sumado a las horas porque no corresponde sumar como horas de trabajo del cuidado de manera frontal, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo todavía. Ahora, es interesante ver quiénes cuidan y a quiénes cuidan, porque esta es la parte central para ver la carga de cuidado en los hogares que puede servir para analizar el alcance de las políticas públicas. ¿Quiénes cuidan? Vemos que en los hogares con demandantes de cuidado, es decir, la mitad de los hogares demandan algún tipo, en la mitad de los hogares se demanda algún tipo de cuidado. En esos hogares, el 46% de los hombres da algún tipo de cuidado y el 65% de las mujeres realiza algún tipo de cuidado. Las mujeres, como decíamos, siempre por el doble de tiempo de dedicación que los hombres. El 43% de las personas que cuidan se concentran en las edades centrales, 25 a 59 años, que son las edades también de más proclives a la actividad económica. Entonces, fíjense cómo se entrecruzan estos dos mundos justo a esas edades. El 35% de los menores de 25 años también cuidan. Y lo interesante a destacar es que la mayoría son las hijas dentro de los hogares. Entonces, ¿cómo se va reproduciendo ese rol, ¿no?, de las mujeres en el cuidado? Y el 11% de los adultos mayores también participan en el cuidado por menos tiempo diario. Y hemos encontrado un rol bonito de los abuelos y de los, ¿no?, sobre todo los abuelos, de llevar a la escuela y recoger. Entonces también se mide el tiempo de esa dedicación, de los traslados, de llevar, de traer, o también dedicarse a la convivencia social, a los juegos con los niños. Entonces, siempre hay la idea de que los adultos mayores necesitan cuidado, pero aquí hay muchas formas de ver cómo ellos también cuidan. Y ese es un cuidado que estas sociedades tampoco valoran y no hay contraprestaciones desde la política de protección social para esa tarea. Ahora, una reflexión al respecto de quienes cuidan es que claramente las actividades de cuidado recaen sobre todo en las familias. O sea, todavía se concibe que cuidar es una responsabilidad individual y no colectiva. Se concibe como que es mi problema. Es una cuestión privada y no social. Entonces, hemos hecho esta reflexión para contrastar con lo que hemos encontrado en lo que hace a la oferta de servicios. Y vemos que la oferta de servicios públicos de cuidado tiene baja cobertura y es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de la población. Solo hay que mirar las colas para la salud, ¿no?, las colas, o sea, el problema de acceso a servicios de cuidado infantil. Es decir, hay demasiados ejemplos y la encuesta vista en su integralidad da muchos ejemplos de esta insuficiencia de la oferta pública y de este casi conformismo de la sociedad en términos de que, bueno, yo me las tengo que arreglar por mi cuenta. Y ese por mi cuenta significa mucho costo y ese por mi cuenta significa que el acceso a cualquier servicio de cuidado externo es muy limitado porque son servicios caros en nuestra sociedad y están muy lejos
del alcance del ingreso de los hogares en la mayor parte de los casos. Y eso vimos cuando hicimos el estudio de pobreza multidimensional. Realmente es extraordinaria la carencia o el limitado acceso que tiene la población a estos servicios básicos, incluida la educación, incluida todo lo que es el sistema de cuidado de los menores y qué vamos a decir del sistema de cuidado para los adultos mayores. Entonces, otra vez, son elementos a considerar en la reflexión, la discusión de lo que deja de hacer la política pública. Bueno, y el siguiente tema tiene que ver con quiénes son los que reciben cuidados. Y aquí hemos hecho un ejercicio bonito, solo para mostrar las potencialidades de mirar esto en relación también con la otra información del contexto. La población de las 4 ciudades es de 4.8 millones de personas. Más o menos estamos con esa distribución de hombres y mujeres de 2.5 las mujeres y 2.3 los hombres. Ahora, la población que ha recibido cuidados el día anterior a la entrevista alcanza a 1.5 millones de personas. Y eso significa el 31% de la población total de las ciudades. No hemos encontrado muchas diferencias entre las personas que reciben cuidados entre hombres y mujeres. Ahora, ¿quiénes reciben cuidados? El foco de los cuidados está centrado en los niños menores de 5 años y los adolescentes. Son los 2 grupos poblacionales que más demandan cuidado. Y al otro extremo están los adultos mayores, las personas de 60 años y más, que 20% de las cuales demandan cuidado. Y ese 20%, si uno lo compara con la población total que representan las personas de 60 y más, duplica prácticamente lo que representan como población en las ciudades. O sea, no es poco, hay una demanda ahí y una demanda altamente insatisfecha en términos de su atención. Obviamente, las personas que están en las ciudades centrales son las que menos demandan apoyo, pero de todos modos hay una demanda también entre ellos. El tiempo de apoyo varía entre 1 y 4 horas, extendiéndose hasta 8 horas en el caso de los niños y los adolescentes. Entonces, este es otro dato que nos va a servir para muchas discusiones y para muchos análisis complementarios. Para mirar las horas efectivas, hemos creado una variable que se llama el uso del tiempo, ¿no? Las horas destinadas por tramos, por rangos de horas, de tal forma que podemos ver por rangos mucho más directamente cuánto tiempo efectivo dedican cada grupo o recibe cada grupo en términos de cuidados. Y el otro grupo que demanda cuidados es la población en situación de discapacidad. Y hemos podido también captar con las preguntas en la primera parte del cuestionario qué cantidad de personas tienen alguna limitación o deficiencia física, psíquica, intelectual o sensorial que no le permite desenvolverse por sí mismo y necesita apoyo para desarrollar actividades de su vida cotidiana. Y hemos encontrado que 331,000 personas tienen alguna situación de discapacidad. Visto en términos de la población total que hemos analizado, el 7% de la población tiene algún problema de discapacidad y por lo tanto necesita cuidados. De esta población, 118,000 reciben cuidados, el 35%. Y hay un 70% que necesitando ese tipo de apoyo, el día anterior a la entrevista no lo ha recibido. No hay mucha diferencia entre quienes demandan apoyo, siendo hombres o mujeres. Pero otra vez, este campo está solamente señalado, hay muchos elementos
en la encuesta mucha información que nos puede ayudar a completar la mirada a este tema. Por último, cuando hablamos de quienes cuidan, también tenemos que hablar de que las familias acuden a apoyo externo para cuidar. Y hemos mirado qué ha pasado, qué pasa con la contratación de servicios domésticos. Y vemos que hay como una tendencia general en el país a la disminución de la demanda de estos servicios y también de la oferta para incorporarse a estos servicios. De tal forma que está disminuyendo año tras año lo que es ese grupo de población que se dedica al trabajo del hogar. Este año, 2023, en la encuesta se encuentra que solo el 44.4% de los hogares contrata servicios domésticos. En su mayoría, bajo modalidades distintas a lo que conocíamos, el tiempo completo. Si no, básicamente están prestando servicios por días, por horas, por servicio. Entonces hay un cambio fundamental también en la actividad y también hay un cambio importante, es que los pagos al trabajo del hogar están vinculados con el salario mínimo nacional. Ese salario mínimo nacional a veces está presentando, digamos, un problema a la hora de la contratación, porque el salario medio de la sociedad también ha tendido a caer y el poder de los adquisitivo de los ingresos familiares también ha tendido a caer. Entonces, por el lado de la oferta, que ya tiene expectativas de un ingreso ligado al salario mínimo, y por el lado de la demanda, esa caída permanente del poder adquisitivo de los ingresos familiares están de alguna manera enfrentando, digamos, están haciendo colusión a la hora de hablar del apoyo externo para atender las necesidades de los hogares. Entonces, otra conclusión que es bueno discutir es que esta amplia desigual de división del trabajo entre hombres y mujeres está marcando la naturalización que hace nuestra sociedad de la capacidad de las mujeres para cuidar. Es decir, seguimos, digamos, seguimos mentalizados en valoraciones sociales, prácticas y estereotipos de género que impiden, digamos, una mayor autonomía de las mujeres respecto a la carga de trabajo de los hogares. En este contexto, la encuesta realmente entrega muchos insumos y argumentos para el debate y la creación de agenda pública sobre la injusta organización social del cuidado. Y lo que decía Laís, ha insistido tanto con la política pública y la necesidad de políticas públicas de corresponsabilidad entre todos los actores concernidos, el Estado en todos sus niveles, el mercado, ¿no?, las empresas, las familias y la propia comunidad, para modificar estas estructuras de reproducción de la desigualdad tan críticas en nuestro país. Lo otro es que, a pesar de esta importante contribución que hemos encontrado de la población a la reproducción de la fuerza de trabajo, a la economía, al sostenimiento de la vida, en el país el trabajo no remunerado sigue invisibilizado, desvalorizado. Y ahí venía este reclamo al INE de tener la posibilidad de una encuesta oficial, una encuesta nacional, ¿no es cierto?, que permita debatir el tema más adelante. A eso contribuiremos, adelantándonos con estos resultados, pero la búsqueda siempre es institucionalizar este tipo de estudios de manera que su alcance sea el deseado. El desafío, entonces, es, y lo dicen quienes hablan de la política pública, lo dice la CEPAL hace muchos años, es redistribuir y reducir la carga desigual de trabajo
no remunerado para promover la inserción laboral de las mujeres y asegurar su autonomía, no solo económica, sino también política y social. Tener una carga semejante impide, limita el desarrollo pleno de las mujeres en todos esos campos. Y entonces todos los indicadores que les hemos señalado reafirman la importancia de posicionar el cuidado como un derecho humano. Es necesidad, es derecho humano y en algunos casos es trabajo, como en el caso de los trabajadores de salud, de educación, etc. Y el desafío es pues tener como un eje ordenador una política social integral, articulada con el resto de las políticas públicas y con las funciones y roles específicos de los actores públicos y privados. Para avanzar en esa perspectiva de la deliberación, del debate, de la argumentación en torno a políticas públicas, queda abierta pues la invitación a usar los resultados de la encuesta. Estos resultados que presentamos y los que puedan construirse de manera colaborativa con los investigadores, con los actores sindicales, con los actores sociales, etcétera, que demandan políticas de protección social. Entonces, para eso, creo que encontramos que hay muchos elementos para potenciar, digamos, el análisis de la información de la encuesta para algunos análisis relevantes. Primero, es necesario seguir exponiendo la interrelación de las desigualdades de género en el trabajo con las desigualdades de clase y etnia. No lo hemos hecho aquí, pero toda la información está dispuesta para hacer este análisis. Segundo, es posible establecer la relación de las desigualdades con indicadores de la pobreza multidimensional y la pobreza de tiempo, que son otros dos elementos clave para discutir política pública, y nosotros somos titulares de la única encuesta, estudio de pobreza multidimensional en el país, y nos hemos cuidado de que los indicadores de pobreza multidimensional estén contenidos como variables en la encuesta de tal manera de hacer un match, de hacer un par más adelante entre esto que hemos encontrado, la pobreza de tiempo y la pobreza multidimensional. Lo otro central es establecer los vínculos entre trabajo remunerado y no remunerado, considerando en ambos casos las características de la ocupación en ambas formas de trabajo. Aquí sí que hay un campo enorme, completo, para ver esas interrelaciones, incluidas no solo las ocupaciones que desarrollan las personas, el tiempo que dedican a sus ocupaciones remuneradas, el tipo de prestaciones que reciben en sus ocupaciones, etcétera, y todo el mundo del hogar, de la casa, con sus componentes, más todo lo que son las actividades no remuneradas que realizan. Hemos intentado y lo hemos logrado, pero todavía no lo estamos presentando, hacer un vínculo entre la carga de trabajo de las mujeres y su participación en el trabajo asalariado y en el trabajo no asalariado en el mercado, y también en el sector formal y en el sector informal. El CERLA tiene su propia definición de sector informal, basado en lo que son formas de organización de la producción y del trabajo. Entonces, hay un potencial enorme para mirar esta relación, más allá de esto ambiguo que es el sector informal, para entender bien esas articulaciones de las dos formas de trabajo con la reproducción de la fuerza de trabajo en los hogares. También decíamos que se puede utilizar el potencial de la encuesta como fuente de valorización del trabajo no remunerado, y habrá quienes estén en colaboración con el CERLA dispuestos a hacer este trabajo de estimación. Entonces, pero siempre el sentido del uso de la información tiene que ver con proporcionar información y argumentos para la toma de decisiones de política pública. Hasta ahora esas políticas no toman en cuenta
ese mundo enorme y esa contribución enorme del trabajo no remunerado. Y es el caso de las políticas que en el CEDLA analizamos cotidianamente, que tienen que ver con las políticas económicas, laborales, sociales y de seguridad social. Eso es en general lo que podemos resumir de lo que son los resultados de la encuesta. Y lo que quiero hacer para cerrar esta presentación es señalar algo que Walter ha dicho al comienzo de la reunión, que durante todo este proceso de diseño de la encuesta, que ha sido un desafío realmente muy grande, hemos contado con la participación de colegas, economistas, sociólogas, feministas, activistas, jóvenes investigadoras con ganas de trabajar estos temas que han sido parte de un proceso riguroso, sistemático, de propuesta y retroalimentación hasta llegar al diseño final de la encuesta y durante ya la fase de análisis de los primeros resultados, o sea, recoger un conjunto de iniciativas para los fines de presentación de primeros, yo le llamaría primeros resultados porque la encuesta es muy prometedora en términos de todo lo que puede hacer. Por ese interés, por esa constancia de los colegas en su trabajo con nosotros, yo quiero dedicarles el resultado de la encuesta a ellas y siempre con la esperanza de que sean ellas también las que hagan análisis, promuevan el análisis, convoquen a jóvenes investigadores, convoquen a hombres y a mujeres a hacer análisis de esta temática desde esa perspectiva más general de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y de la sostenibilidad de la vida en nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias a todas y muchas gracias a todos también por escucharnos.